quería compartirles hoy creo una continuación de todo lo que el Señor empezó a ministrar desde que empezamos a adorar y a expresar. Y tenía un montón de caminos para poder expresar esto. Y se conecta mucho con el mensaje anterior que había compartido también. Y de alguna forma sentí del Señor que hacía falta un ingrediente, una profundidad en una parte de lo que había compartido, pero que se pudiera bajar de alguna forma a una experiencia de todos los días, algo que nos ayude a madurar. Quizás la palabra adecuada sería eso, ¿no? Me gusta ver en las cartas de los apóstoles, Pablo enfatiza mucho esto, habla mucho de la madurez como una capacidad, no como años de creyente, no como años de ir a una iglesia, ni de saber cosas de Dios, ni siquiera de estar involucrado. Él dice que la madurez de alguna forma expresa la capacidad de discernir, la capacidad de ver como Dios ve y elegir por las cosas que Dios elige. La madurez tiene que ver con eso, con la capacidad de ver. Y no sé si ponerle un título, pero venía esto a mi corazón: ver a Jesús sin velos, ¿no? Es lo que quería compartirles. Y vamos a hacer un pequeño repaso, lo más rápido que se pueda, de lo que había compartido la vez pasada. Pasó hace tiempo. Y esta es la parte difícil, resumir. Pero unos 5 o 10 minutitos que podamos refrescar un poco. Sé que quizás alguno de ustedes estuvo o no estuvo ese día. Y bueno, intenté dar, por así decirlo, un panorama de Génesis a Apocalipsis, si se puede decir así, del plan de Dios, de su propósito escondido, el misterio de Cristo en el plan de Dios, la consumación de todas las cosas en Cristo y de alguna forma la belleza que hay de Dios también en su plan y su propósito, ¿no? La vida eterna es conocerlo a Él. La vida eterna es conocer a Dios. Y de alguna forma, cuando nos acercamos a Él y empezamos a contemplar su persona, hallamos belleza, hallamos gloria, gracia. Y de alguna forma, yo había expresado que necesitamos empezar a tener encuentros con Dios. Ya seguramente los tenemos, pero a ser intencionales en encuentros con su belleza, con su persona. Y que estos encuentros nos van a preparar, nos van a formar, nos van a hacer madurar, ¿no? Un poco volviendo a esta palabra, para que podamos de alguna forma tener los ojos en Jesús, tener nuestra vida consumada en Él y que nada nos pueda sacudir, y al mismo tiempo podemos entender lo bello de ser parte del plan de Dios. Vamos a orar. Hoy voy a ser, creo que bastante más breve que la vez pasada, y quizás al final, con la ayuda de Ale y Eli, podemos ministrar un poco esto, porque creo que tiene que ver más con una experiencia que con un mensaje. Y que de alguna forma esta experiencia, que Dios ya lo está haciendo, pero podamos llevarlo todos los días a donde estamos, a lo que pensamos, a lo que somos. Esta experiencia de contemplar a Jesucristo, de conocerlo a Él, de que Él se ha revelado a nosotros. Así que vamos a orar. Yo creo que hay en nuestra capacidad de creer, que también es un don de Dios, la fe. Sabemos que Él responde. No es alguien que está dando un mensaje con un micrófono y otros escuchan y ustedes escuchan. Dios quiere impartirnos algo, incluso a mí mientras los estoy llevando y acompañando en esto. Así que, Padre, yo te doy gracias una vez más
por este momento. Y mi oración es que se han abierto nuestros ojos, nuestro corazón. Mi oración es que vos impartas en nosotros de tu espíritu que nos da la capacidad de ver, de experimentarte, nos da una sabiduría en un misterio que es mucho más grande de lo que podemos comprender, pero sí lo podemos experimentar, lo podemos conocer, lo podemos vivir, que es Cristo. Y yo te pido que hoy hagas una obra extraordinaria, fuera de lo común, que escapa de mi capacidad, de mi oratoria, sea buena, sea mala, o de lo que pueda transmitir en mi corazón. Es algo que solo vos podés hacer, que lo estás haciendo en tu iglesia, en todo el mundo, y va a seguir hasta que vos vuelvas y va a ir en aumento. Pero te pido esta mañana que un toque de tu gracia nos permita adentrarnos en este camino y que nos vayamos de alguna forma inspirados, transformados y con ganas de dar un escalón más. Te amamos, Jesús. Te pido espíritu de sabiduría y revelación. Te pido que hagas algo, una vez más, Señor, que no es una obra humana, que solamente vos podés hacer, que comenzaste, pero hoy te pido un escalón más, Señor. Te amamos y te damos gracias por tu pan en la mesa, por Cristo. Gracias. Amén. Bueno, hay vamos a leer un versículo. Yo lo voy a leer, no se preocupen, en una versión un poquito más cómoda para entenderlo, que resume un poco todo lo que había compartido la otra vez. Y no agregar mucho más porque me encanta cómo Pablo lo expresó en Efesios, es tan sintético y tan claro. Y solamente algunos versículos. Dice Efesios 1:4, dice: incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Dice, eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad. Y presten atención a este versículo. El anterior dice, vuelvo a leer: Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Y suma, dice, y Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. No solo nos perdonó nuestros pecados y compró nuestra libertad, que es impresionante de ponernos a pensar, y esto llevaría prédicas y tiempo de nosotros entender el sacrificio de Jesús, y yo sé que lo saben, pero dice, desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Por eso es algo que viene de Él y que Él puede y que está dispuesto, Dios, muy accesible como siempre, en derramar esto sobre nosotros. Después más adelante vamos a leer algo que es mucho más profundo en esto. Pero quiero que esto provoque fe en tu corazón. La palabra de Dios tiene esa capacidad de provocar fe en nosotros y que sepa ya de antemano, antes de seguir, de que Dios lo hace porque Él desea hacerlo. Él se muestra desbordante en gracia y en bondad porque Él quiere que vos sepas, que entiendas, que lo veas, que lo conozcas. ¿Se entiende? No es que Él viene a requerir de nosotros que de alguna forma le demostremos en nuestra vida frutos de que lo seguimos, de que lo amamos, y en función de eso nos da más o menos revelación. Ayer hablaba visité el jardín japonés y fui con unos amigos y les contaba que trabajé con japoneses y aprendí muchas cosas de la cultura japonesa.
Y en una de esas, recuerdo que la secretaria del director de la planta era argentina, hija de japoneses, y conocía el japonés, y bueno, ella de alguna forma traducía de japonés a español y a veces al inglés, y bueno, tenía ahí toda una ensalada de cosas entre japoneses que eran gerentes de la empresa, bueno, otros que hablaban inglés, y bueno, era una variedad interesante. Y ella tenía siempre en la mano un diccionario que era especial, medio de enciclopedia también, y me contaba, me dice, vos sabés que lo difícil que es para mí muchas veces cuando dice el gerente japonés, me hablan determinados términos porque en la cultura japonesa, de acuerdo a tu ascenso social, a tu, por así decirlo, ingreso, ¿no? o tu lugar en la sociedad, hasta dónde pudiste estudiar y aprender, sabes más o menos del idioma. Es como que el idioma está velado de acuerdo a tu lugar en la sociedad. Entonces, dice, de pronto, dice, vos vas en Japón y un diario, cualquiera, ¿no? Por ejemplo, una persona de un obrero o de una familia humilde, si quisiera comprar y leer el diario, no conoce todas las palabras como un gerente de una multinacional que fue instruido de otra forma y que fue preparado. Y no es que es porque esa persona de una forma estudió y como nosotros también en el castellano, que podemos instruirnos más o menos, es porque no se les permite de alguna forma, o este ascenso social tiene todo un proceso para que vos sepas más o menos del idioma, ¿no? ¿Me entienden la idea? Bueno, yo quiero que vean esto que dice la Escritura, de que no funciona así con el Señor. Dios no se muestra a sí mismo, no nos da a conocer su propósito y su plan por méritos, por años de creyentes, por cuánto tiempo vos te pases estudiando Biblia o teología. Él lo hace por gracia. Él desea, Él desde el principio, no solo compró nuestra libertad y dio a su Hijo, sino que con el Hijo nos dio todo el entendimiento y la sabiduría. Entonces podemos y tenemos esta bendición en Cristo y esta capacidad, todos los que nos acercamos a Él, lo tenemos en nuestro corazón, de ver, de escuchar a Dios, de ir más profundo, sin límites. Dios no se niega a sí mismo. De hecho, cuando Él, algo había mencionado en el mensaje anterior, cuando Él nos pide que nos neguemos a nosotros mismos, no nos está imponiendo algo. Él nos está diciendo de alguna forma, es que si vos no te corres del medio, yo no puedo entrar, que soy todo. Cuando Él nos pide eso, se quiere dar por completo a nosotros mismos, por eso nos pide, dame tu corazón, porque me quiero revelar por completo. ¿Se ve? Entonces, seguimos un poquito más. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. Dice, y el plan es el siguiente, a su debido tiempo, y ya está hablando acá del cronos, de nuestro tiempo en la tierra, por así decirlo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Esto fue consumado en la cruz, habíamos hablado, pero hay un tiempo para que Dios lo vaya llevando a cabo y lo complete cuando Cristo vuelva. Dice, pondrá todas las cosas bajo la autoridad de Cristo, todas las que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. Entonces no solo nos da la capacidad de entender, de conocer, también nos hace que eso sea parte de su plan. Es decir, habíamos visto que Él está produciendo una salvación en nosotros completa, espíritu, alma y cuerpo, y se completa, por así decirlo, cuando Cristo vuelva y nos dé un cuerpo que Él nos prometió. Justo leí esta semana, me encanta como lo dice Pablo, dice, se les fue dado el Espíritu Santo, y todo esto como una garantía de que ustedes sepan del Espíritu de adopción,
les hace ver, le da testimonio a su corazón de que son hijos de Dios, pero además de que vamos a recibir todo lo que Él nos prometió, que va a completar esto. Y nos va a dar toda su herencia, dice, cuando esto suceda, un cuerpo nuevo, que no tiene pecado, que no tiene corrupción y que vive para siempre, y que puede expresar toda la gloria de Cristo. Pero en eso vamos, dice Pablo, no que lo haya alcanzado ya, pero en esto vamos, ¿no? Por eso Dios no pone límites, Dios es totalmente accesible en esto, ya nos dio todo en Cristo y nos hizo parte de este plan. No estás afuera, no estoy afuera, somos parte de esto. Y dice, me salto un poquito más adelante y acá quiero empezar a profundizar en lo que les quiero compartir hoy, y es, o ustedes se preguntarán, ok, hasta acá estamos claros, no hay límite, no hay, por así decirlo, ningún requisito para conocer a Dios más que reconocer lo que ya se me fue dado en Cristo y empezar a profundizar en Él, a conocerlo. Pero ¿cómo lo hago? ¿O qué significa esto? ¿Cómo lo aplico en mi vida todos los días? ¿Cómo puedo entender este plan que es impresionante, que ya fue consumado en la cruz, que soy parte, pero cómo lo bajo? Y Pablo más adelante empieza describe todo este plan y dice, en un momento dice, esto es impresionante, dice, pero le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé, Él hace una oración y la registra, ¿no? Que les dé sabiduría espiritual y percepción, para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón, para que puedan entender la esperanza segura que Él les ha dado y que los llamó a esto, ¿no? Es decir, a su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. Dice Pablo, yo le pido al Padre que esto que ya se les fue dado en Cristo provoque luz en su corazón, que ustedes crezcan en el conocimiento de Dios, que Él les dé sabiduría espiritual y percepción, la capacidad de ver. Y empecé a ver en la historia. Si ustedes ven toda la escritura, no vamos como la otra vez, no vamos a hacer todo este recorrido, pero por lo menos creo que todos conocen la historia de Moisés, ¿no? Que es bastante conocida. Hay hasta películas de dibujos animados por todos lados y todo el mundo sabe un poco la historia de Moisés y todo lo que fue él como líder, libertador de Israel y cómo Dios lo usó para esto. Pero cuando nosotros empezamos a ver todo desde la óptica del plan de Dios y empezamos a ver por medio de Cristo en nosotros qué es lo que estaba pasando en eso, qué es lo que Dios estaba mostrando a través de esta historia y muchas otras, yo me voy a detener un poquito en esta para no irme por las ramas, pero fíjense, cuando Moisés, Dios lo llama, ¿qué hace? ¿Qué es lo primero que hace Dios? Moisés, ¿se acuerdan? Se acerca, le llama la atención una zarza que estaba ardiendo y que no se consumía. Y él ve eso, me imagino que curiosidad, un poco de temor, un poco de todo, pero se acerca ahí y Dios le habla. Dios siempre afecta nuestra capacidad de ver. Cuando quiere hablarnos, ¿sí? Nos da una capacidad de ver algo, una evidencia, una manifestación, una experiencia de su poder, pero mediante esa experiencia, mediante esa evidencia, nos va a traer un mensaje. También lo hizo con Isaías, ¿no? Cuando él ve al Señor en Isaías 6, es tremendo, eso después lo pueden leer. Lo hizo con tantos profetas en la historia. Y creo que la parte más linda, si lo quieren ver también en Apocalipsis, todo el capítulo 1, cuando Juan habla mucho de esto, de lo que le pasó a él, la experiencia de ver a Cristo y la revelación de Jesucristo. Pero fíjense con Moisés. Moisés está ahí y Dios le empieza a hablar, tiene esta evidencia y algo se despierta en él.
Y empieza esta lucha interna, porque Moisés dice, ok, sos Dios, sos el que sos, ¿no? Como Dios se presenta, yo soy el que soy, el eterno. Entiendo que es tu pueblo, que yo soy parte de eso. Empieza a entender la magnitud de lo que Dios le empieza a pedir y empieza a decir, bueno, pero ¿cómo me van a creer? ¿No? Empieza esta cuestión de que estoy viendo a Dios, estoy conociendo, estoy entrando en algo que es espiritual, pero al mismo tiempo hay poder y hay realidad. Estoy metiéndome en una realidad. Moisés estaba siendo consciente de eso, pero dice, pero acá hay un pueblo, hay una nación que los tiene cautivos. ¿Cómo traslado esto a esto? ¿Cómo puedo, de lo que estoy experimentando y viendo, cómo se va a hacer posible? Le dice a Dios, mirá, no me van a creer. Le dice, bueno, espera, la vara que tenés, tirala, ¿no? Se convierte en una serpiente. Después le dice, bueno, agarrala de vuelta. Agarra la serpiente, se convierte en una vara de vuelta. Después le dice Moisés, pero cuando me pregunten quién sos, ¿qué les digo? ¿No? Si lo tuviéramos que trasladar, es como decir, Señor, si hoy a nosotros, si me preguntan quién sos, ¿qué digo de vos? ¿Cómo? ¿No les ha pasado alguna vez? En otras palabras, me falta conocerte, ¿no? O me falta intimidad. Y Dios le dice, le vas a decir esto, yo soy el que soy el Dios de Israel, el Dios de tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, ¿no? Yo estuve con ellos, yo les prometí que los iba a sacar. Abraham se lo prometió, 600 años antes Dios ya le había dicho a Abraham que iban a estar cautivos 400 años y que los iba a hacer libres. Y Dios lo empieza a meter a Moisés en una realidad profética, real, pero que se iba a concretar. Y Moisés empieza en esta lucha con Dios, porque estaba la parte de debilidad humana, ¿no? De que no me van a creer, soy tartamudo, esto, ¿se acuerdan, no? Toda esa conversación. Hasta que Dios, en un momento, se enoja, dice la Escritura, porque yo me digo, Moisés, créeme, o sea, soy yo quien te está diciendo, quien te está enviando. Bueno, y él empieza y ya sabemos todo lo que pasó, pero en definitiva, no solo Dios respaldó y Dios hizo todo lo que él dijo que iba a hacer y todas las cosas las hizo él, no fue un hombre, fue él, ¿no? Y también toda la historia muestra a Cristo, pero me encanta esto de que siempre que Dios provocó un movimiento en la tierra y usó personas para eso, el proceso siempre fue el mismo. Si ustedes lo empiezan a ver en la Escritura y le empiezan a prestar atención, el proceso siempre fue el mismo. Primero vieron, primero fueron, antes de ser testigos, es decir, que presencian una evidencia y la comunica, vieron, conocieron, entendieron y a partir de eso se volvieron el mensaje. Moisés dejó de ser un hombre que pastaba ovejas y que estaba ahí en Madián haciendo lo que hacía y pasó a ser llamado por Dios el libertador de Israel, un líder. Pasó a ser alguien que tenía una encomienda y que era un testigo, porque él ante el faraón era eso. Yo soy testigo ¿de quién? De Yahvé, del Eterno, del Dios de Abraham, que vino a liberar, y este pueblo le pertenece a él. Él se convierte en un profeta, en un libertador, en un líder, en un poco de todo, como David. Pero antes vio y se volvió el mensaje. Y ustedes lo ven en la Escritura que cada vez que Dios hace esto y con nosotros, provoca este mismo proceso. Él se revela, nos da la capacidad de ver, nos vuelve el mensaje y después nos envía. Y después nos hace partícipes de su naturaleza, de su gloria. ¿Se ve? Voy un poquito más. Y ya pasaron 24 minutos. Y Pablo está diciendo esto cuando él dice, les pido al Señor que les dé sabiduría espiritual y percepción para que se den cuenta de a quién portan. Nosotros ahora estamos en Cristo,
¿sí? A diferencia de Moisés, Él está en nosotros y con nosotros. Y Él nos hace esta invitación. Y el Padre, por eso vuelvo a decir, es accesible a darnos a conocer a su Hijo y nos vuelve como Cristo. Entonces, de alguna forma, Pablo dice más adelante, dice, esta capacidad la tenemos todos y la podemos experimentar por medio de la madurez. Me encanta ahí en 1 Corintios, dice, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios, dice Pablo. Su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo. Fíjese cómo conecta toda la historia. Todo un solo plan, Cristo. Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro Señor glorioso. Es tremendo esto. Por eso es que Dios habla en misterios. No está intentando confundirnos o ser complicado con nosotros, porque nos dio su Espíritu Santo para eso. Miren más adelante, dice, a eso se refieren las Escrituras cuando dicen, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Pero fue a nosotros, y acá vuelve a afirmar lo que dice en Efesios, a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu. Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Fíjense cómo esto conecta todo. Dios no nos vela su plan, no se vela a sí mismo, no nos pone velos. Él, por medio de Cristo, dice Efesios, nos introdujo en Él y desde ese lugar nos dio toda la capacidad de ver, la sabiduría, el entendimiento por medio de su Espíritu, para que nosotros estemos adentros, metidos en el plan, seamos partes. Entonces manifestamos a Cristo, expresamos a Cristo, nos volvemos testigos. Y testimonio es una palabra fuerte en la Escritura. Si ustedes también lo ven, se usaba mucho en la antigüedad porque no había herramientas como tenemos hoy en día para verificar muchas de las cosas. La gente creía lo que se decía por el testimonio de las personas. De hecho, cuando había contratos, pactos de todo tipo, ¿no? Siempre había testigos, ¿no? Hasta el mismo Jesús, cuando nos enseña a soltar la ofensa y a amar a un hermano y sacarlo de alguna prisión, dice, y si no te escucha, busca testigos para que se dé cuenta. Es decir, siempre el testigo es alguien que evidenció algo y porta un mensaje fuerte, ¿sí? Y el testigo, llevado al plano espiritual, y como lo muestra también Juan en Apocalipsis, de alguna forma se vuelve ese mensaje. Evidenció algo, se vuelve el mensaje, y el mensajero que porta el mensaje muestra la realidad a la que primero vio, de la que primero participó. Y nosotros que tenemos esta capacidad, por medio del Espíritu Santo, de ver, yo le di una pequeña definición, quizás, a qué significa ver. Lo puse de esta forma sencilla. Ver es la capacidad de reconocer la naturaleza, la esencia de una realidad espiritual que Dios mismo puso en misterio y de codificar un mensaje. Ahora lo explicamos un poquito más. Esta experiencia es tan real que me vuelve el mensaje. Es decir, estos mensajes se pueden experimentar y vivir. Un mensajero de este tipo de evidencia con respaldo, de lo alto y del mensaje que porta. Es decir, ustedes habrán escuchado mucho esto. Quiero ver a Jesús. ¿No les pasó? En canciones, en mensajes, en prédicas. Ver a Jesús. Se habla mucho de esto todo el tiempo, ¿no? Veamos a Jesús, puesto los ojos en Jesús. En nuestra cosmovisión humana, si lo queremos ver de este lado, decimos es algo irracional o lo pasamos al plano trascendente, porque uno dice, ¿qué es ver a Jesús?
no veo una persona. Hasta el mismo Pedro dice, ¿no? Ustedes creen sin haberle visto, por eso su fe tiene un valor enorme, está siendo purificada, porque aman y creen en Jesús aún sin haberlo visto, pero hay que una experiencia. Esta experiencia espiritual que me permite, es una capacidad que Dios nos dio a todos, vuelvo a esto, a todos, de reconocer la naturaleza, la esencia de una realidad espiritual, que Dios sí quizás lo puso como un misterio, porque a Dios le gusta que profundicemos, a Él le gusta darse a conocer, le gusta que pasemos este tiempo con Él, esta experiencia aún de vida, porque no es solo el tiempo a solas con Dios, es en todas las cosas, de Él revelarse a sí mismo y transformarnos. Pero este proceso de que yo experimento la presencia de Dios, ¿sí? Escucho su voz. En este proceso de escuchar su voz empiezo a entender algo espiritual que no me lo puede explicar ninguna persona. De hecho, yo no sé si lo estoy explicando bien, pero esto por eso les digo que lo puede hacer solamente Él. Y cuando yo veo, es decir, reconozco esta naturaleza espiritual, lo que Dios me está queriendo decir, su voz y toda la película, toda la escena, ¿sí? Lo entiendo y lo puedo vivir. Eso es ver. Eso es lo que también llamamos, de otra forma, ir a la mesa con Jesús, ¿no? Porque la mesa, ¿qué es en definitiva? A nivel cultural y en toda la historia, es un lugar de encuentro. Es un lugar donde todos compartimos, donde nos miramos las caras, donde hablamos, donde somos alimentados, ¿no? Donde de alguna forma estamos reproduciendo la vida, sosteniendo la vida. El alimento hace eso. Una mesa representa un montón de cosas. Y cuando hablamos de la mesa con Jesús y que Él es nuestro pan, que Él tiene estas palabras de vida eterna, ¿qué estamos queriendo decir? Esto mismo. El tiempo que nos acercamos a la mesa con Jesús, experimentamos primero este acercamiento, esta presencia de Él en nuestro corazón. Algunos lo pueden experimentar de distintas formas, como un calor, como una sensación de bienestar, no sé cómo explicarlo, o plenitud, ¿no? Como que estás vivo, te sentís como otra persona. Y en esta experiencia te das cuenta que no es solo una sensación, no es algo emocional solamente, aunque sí, nuestras emociones está todo en juego, ¿no? Y aún lo sentimos físicamente muchas veces. Empezamos a entender en nuestra mente y nuestro corazón conceptos. ¿De qué conceptos? De cómo es Dios, su carácter, su belleza, su persona, todo lo que Él representa. Y cuando yo estoy en este tiempo de ver, ¿no? Como le pasaba a Moisés, de diálogo, de que Dios se muestra como Él es, de que Dios muestra sus diseños, su propósito, y yo digo, wow. Y ahí empezás a experimentar esto, ¿sí? Se encarna. ¿No? El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El concepto es el mismo. Cuando vemos, eso se encarna en nosotros. Y después reproducimos esa vida. Cambia nuestro lenguaje de fe. Hablaba con un joven esta semana, me preguntaba determinadas cosas y bueno, a mí me gusta como estudia historia, entonces yo les trataba de explicar algunas cosas que algunos profesores ateos y demás, a mí me gusta todo eso y le regalé un libro también que habla de eso. Y trataba de darle respuestas y en un momento el Espíritu Santo me dice, decirle que empiece por tener un lenguaje de agradecimiento. Me quedé pensando, ¿y por qué, no? ¿Qué tiene que ver con todo esto? Y en ese momento me di cuenta de que lo que él necesitaba, y seguramente va a escuchar este mensaje, era que el agradecimiento es una puerta a la presencia de Dios, ¿no? Está en la Escritura. Y en la palabra original, en la Escritura, agradecimiento es reconocimiento de lo bueno.
Es una actitud, es una acción, no son palabras, no es que yo agarro donde estoy y me pongo, gracias Señor. No es eso necesariamente, pero puede ser eso también. Es que yo reconozco lo bueno. Reconozco lo bueno y instantáneamente mi corazón lo vincula con Dios. Sabe que eso se me fue dado por gracia. Y yo reconozco esto bueno y veo a Dios en eso. Eso es agradecimiento. Y eso activa en el corazón la presencia de Dios. ¿Sí? Empezamos a experimentar este cambio de mente y corazón, de emociones. Empezamos a sentir esta experiencia de plenitud. Y en ese momento se abre esta puerta en la presencia de Dios para verlo a Él, para contemplar su hermosura, como dice David. Yo quiero estar ahí adentro. Dice David, que me saquen todo, dice en otro salmo, no me quiten al Señor, si no fue Él, creo que lo digo. Y dice, yo quiero estar acá todo el tiempo, porque en este contemplar la hermosura de Dios, su persona, quién Él es, dice, voy a estar resguardado. Voy a estar en un lugar alto, dice, mis enemigos, yo los voy a ver desde ahí arriba de una torre alta y ellos no me van a poder ver a mí. La presencia de Dios, el verlo a Él, el pasar este tiempo de ver a Jesús en la mesa con Él, es un escudo contra el enemigo, contra los ataques. Y digo esto del agradecimiento porque fíjense cómo en este proceso de conocer a Jesús y de verlo a Él, Él nos empieza a mostrar estos secretos como cosas cotidianas, de forma sencilla y accesible, pero que empiezan a despertar un cambio de mente y de corazón. Y después no te es difícil ver a Jesús todo el tiempo. No tenés que hacer fuerza, no tenés que solo ir a una reunión, no tenés que solo ponerte a escuchar una prédica o una adoración. Nuestra vida empieza a verlo a Él, ¿sí? Empieza a vincularse con la presencia de una forma que se hace parte de nuestra vida, parte de nuestros hábitos, parte de nuestra experiencia. Y eso hace que se destrabe todas las falsas creencias que tenemos, estructuras de pensamiento y un montón de cosas que opacan la vida de Cristo en nosotros, ¿sí? Y los velos, estos velos que ocurren, que muchas veces no nos dejan experimentar toda la plenitud de lo que ya se nos fue dado. Y estoy llegando al fin, y antes de leerle hice como un pequeño resumen que se lee rápido. Antes me gustaría leerles, creo que de todos los ejemplos, este es el que más me gusta cómo se da esta escena. Ustedes la conocen seguramente de estos dos discípulos de Jesús que iban camino a Emaús. Y acá está como todo el proceso muy claro, ¿no? Porque dice, ese mismo día 2 de los seguidores de Jesús iban de camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Y mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero Dios impidió que lo reconocieran. Físicamente está hablando acá, ¿no? Y interesante cómo empieza la escena. Ellos van, y me imagino que con bastante confusión, dolor en el corazón, ¿no? Se había muerto Jesús, el Mesías, a quienes amaban. Y estos hombres, me imagino que un poco para escapar de Jerusalén, yendo de espalda a Jerusalén, que también significa algo, ¿no? De alguna forma, van caminando y van conversando de todo lo que había pasado, y no sé si estarían consolándose o viendo, tratando de entender, y se aparece Jesús mismo. Interesante porque a quien amamos, quien está en nosotros. No sé si les ha pasado a ustedes también, de que Jesús está con nosotros y hay días de nuestra semana, de nuestra vida, cosas que nos pasan que está al lado y no nos damos cuenta. ¿No? Como les pasó a los discípulos que lo confunden con un fantasma cuando venía caminando por el agua, ¿no? Y Él les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Jesús siempre se involucra y se mete en la conversación. Dice, se detuvieron de golpe, dice, con sus rostros cargados de tristeza.
Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó: tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Qué cosas?, preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Dice, nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías. Dice que había venido para rescatar a Israel y todo esto sucedió hace 3 días. No obstante, dice, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto ángeles, quienes les dijeron que Jesús está vivo. Dice, algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba, tal como las mujeres habían dicho. Dice, entonces Jesús les dijo, es con amor que Jesús hace esto, aunque no nos cueste ver, nos cuesta verlo, pero me encanta cómo Jesús, imagino la pasión de ese hombre, ¿no? En ese momento, porque les dice, qué necios que son, ¿no? Qué tontos, ¿no? Les cuesta tanto creer, dice, todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras. Dice, ¿acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? ¿No lo ven? ¿No se dan cuenta? Dice, esto era necesario, entonces Jesús los guió. Fíjense este gesto de amor y de gracia, y que se aparece ahí, se mete en la conversación, los sacude con este comentario y empieza a guiarlos, dice, por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándole lo que las Escrituras decían acerca del mismo. Dice, para ese entonces ya estaban cerca de Maús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, dice, pero ellos le suplicaron, quédate con nosotros esta noche ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Dice, al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante Jesús desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro. Y fíjense lo que estaba pasando en todo el viaje. ¿No ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Dice, en menos de una hora estaban de regreso en Jerusalén y bueno, le cuentan a los 11 todo lo que habían reunido con ellos y quienes decían, el Señor ha resucitado de verdad, se le apareció a Pedro. Y es tremendo, ¿no? Este relato, pero explica la invitación que Jesús nos hace hoy a nosotros. Como iglesia, gracias. Él está haciendo, y lo está haciendo fuerte, ya lo habrán notado y se habrán dado cuenta. Por lo menos yo lo estoy experimentando. Y es esta invitación que Jesús nos dice, vení a la mesa y voy a abrir tus ojos. No quiero que hagas nada, no quiero que me traigas nada, una ofrenda, no sé, de vida o de lo que sea, ni que hagas ningún mérito, ni que hagas ningún cambio. Vení a la mesa. Yo tengo que abrir tus ojos. Y Jesús estaba como insistiéndome mucho en esto, porque no sé si les pasa que a veces en la mesa y cuando se te abren los ojos, un poco les compartí esto en el mensaje anterior, no sabes por dónde empezar, porque Él hace esto. Te pasa por toda la Escritura para mostrarse a sí mismo, no para que te vuelvas un teólogo ni una persona lo mismo, que intenta un cambio de conducta solamente como si el Evangelio fuera una experiencia aislada de cambios y de métodos, ¿sí?
Él quiere revelarse a sí mismo en la mesa y todos los días. Es una revelación progresiva que nos va transformando, que nos hace arder el corazón. Eso hace su presencia. Eso hace Jesús en la mesa. Él nos saca los velos. Esa es una muestra de amor. Esa es la forma en que Él nos ama. Nos saca los velos. Nos borra las mentiras de la mente. Nos sana. Su mesa sana. Su mesa es una mesa de misericordia. Y no tiene límite. Y cierro con esto. Les leo solamente un pequeño párrafo. La revelación constante de Jesús, verlo a Él sin velos, es decir, el espíritu de la profecía, Cristo operando, no es un aderezo al Evangelio, no es un estímulo a las emociones y pensamientos para motivarnos a algo más o para seguir adelante. No, es lo que nos mantiene abiertos nuestros ojos, es lo que nos da un testimonio vivo. Una evidencia constante de la naturaleza, de la esencia del corazón de Jesús. Lo que a su vez nos vuelve el mensaje. Es decir, los mensajeros se vuelven el mensaje, se vuelven Cristo. Y este testimonio a las naciones, este espejo de la realidad de la que somos, atrae a otros a la revelación de Jesucristo. Y esto, amados, es la iglesia. Y la iglesia se forma. No me quiero emocionar porque leí un artículo arqueológico hace unos días donde encontraron la primera iglesia, aparentemente, en Israel, la primera iglesia cristiana de cristianos. Y era un lugar chiquito con una característica especial porque eran perseguidos justo en el momento en que se forma esa iglesia y tenía un montón de cosas. Pero había algo, y los tipos de los arqueólogos, con un conocimiento enorme, relacionaron un montón de cosas de la cultura de la época, de otras fotos que tenían, y descubrieron que en el centro de la iglesia había una mesa. Y todo lo que ocurría era en torno a una mesa. Nosotros estamos acostumbrados a una forma, no tenemos sillas y tenemos a alguien que... Y está bien, y es una forma, una expresión, pero me encanta que Jesús siempre siguió como estos en Emaús y después lo ves en toda la Escritura. Hasta un Isaías 24 y 25 muestra toda esta parte del regreso de Jesús y que Él invita a las naciones a una mesa y los sirve. Y Jesús siempre está hablando de la mesa y de ese lugar de encuentro. Y Él sirviéndonos. Entonces, mi deseo, o lo que les quería dejar para hoy es cómo vivir esta realidad. Es simple, es ir a la mesa. Te lo tiene que mostrar Él, te tiene que hacer arder el corazón, te tiene que dar el pan de vida. Y la Escritura muestra un montón de cosas y vos empezás a descubrir y te empezás a fascinar por Jesús y empezás a ver todo esto y a veces puede parecer a un momento que uno se le enreda un poco la cabeza porque es tanto y es tan hermoso. Pero este tiempo con Jesús, esta mesa, transforma toda tu realidad, cambia tu vida para siempre. Así que vayamos a la mesa, que nuestros ojos sean abiertos, que nuestro corazón arda, que Cristo sea revelado. Tengamos esos encuentros, provoquémoslo. Dediquemos tiempo, no porque haya que hacerlo. No es un tiempo devocional, es compartir la vida con Jesús. Es mucho más que eso, es todo, en todas las cosas. La mesa puede estar adentro de tu auto. Cuando vas a trabajar, la mesa está. Cuando estás trabajando, la mesa es Cristo. Está Él. Y una iglesia que no vive de testimonios que estimulen la fe,
que son buenísimos. Y los testimonios nos animan, nos hacen ver toda la historia de Dios, nuestra historia profética, como hijos de Dios. Pero estamos basados en lo que comemos en la mesa. Y somos el testimonio. Tu vida no te puedes dar cuenta, pero vas a hablarle a personas, vas a estar donde estés y el corazón de otros va a arder. Así como Jesús hizo arder el corazón de otros, de sus discípulos cuando les abrió la mente y el corazón. Porque lo que veas en la mesa, cuando lo veas a Él, cuando tus ojos se les ha quitado el velo y podemos verlo y compartir con Él, nos volvemos como Él. Y eso necesariamente se contagia. Así que oramos. Jesús, ¿cómo explicar nuestra experiencia en la mesa? Solamente podemos decir, acá estamos alrededor tuyo, estamos compartiendo tu vida, sos el pan en nuestra mesa, sos el que tiene palabras de vida eterna, sos el que nos lleva de victoria en victoria y de gloria en gloria y de conocimiento y profundidad en tu persona. No lo podemos provocar. Jesús, te pedimos que ahora nos encuentres en el camino, que hagas arder nuestro corazón, que nos abras las Escrituras, que sos vos, que nos des de comer, que nos lleves a la mesa, que abras nuestros ojos. Jesús, podemos ser hasta redundantes en la oración, pero lo necesitamos, Jesús. Lo necesitamos. Yo te pido que impartas ahora esta capacidad de ver en nosotros. Impartí ahora esta capacidad de ver, de ser fascinados por tu presencia, por el pan. Danos hasta esa sensación, no sé cómo expresarlo, que cuando nos tomamos ese tiempito para estar a solas con vos o donde estemos, como si estuviéramos realmente sentándonos en una mesa, charlando, compartiendo, escuchándote, Jesús. Esa plenitud que tiene, esa presencia que vos traes, que nos hace arder y el fuego nos va a mantener encendidos. No es una obra humana, no es algo que sea ocasional. Es nuestro alimento eterno. Sos vos, Jesús. Te amamos, te amamos, te amamos, te amamos. Y profetizamos también que esta gracia es tuya. Sos vos vertido por nosotros. Y se va a multiplicar. Y estos encuentros van a ir en aumento y nos vas a llevar a cosas que ni nos imaginamos, Jesús, a cambios de planes, a cambios de rumbos, a reprogramar nuestras agendas para que sean tu agenda, a tiempo, veo tiempos como de enamoramiento, como de descubrir, como de estar con la mente y el corazón sumergidos en vos, Jesús. Veo que lo estás haciendo y que lo vas a hacer cada vez más y que no vamos a necesitar de nada más que escucharte hablar, de que tus palabras nos revelen tu plan, de que nos hagan parte, de que eso sea de testimonio a todas las personas, a todos los que nos rodean, que nuestra palabra, que nuestra sola presencia va a hacer arder el corazón de otros. Va a traer paz. Gracias, Jesús. Te necesitamos, amado. Te necesitamos.